Estamos hablando del apóstol Pablo en estos días y semanas atrás, de los viajes y de todas las cosas que se han ido desenvolviendo, pero ya ahora estamos entrando en una etapa que pudiéramos llamar la etapa final de lo que fue el ministerio de Pablo, donde ya las cosas empiezan a apretar, donde ya las circunstancias empiezan a ser cada vez más complejas. Y la semana pasada, o en semanas pasadas, se nos compartía la pastora Gabriela, el pastor Tomás, pasajes acerca de que ya pasa Pablo confirmando a las iglesias y de alguna forma despidiéndose, ¿no? Hay un momento en el que dice, es la última vez que nos vamos a ver. Y dice la palabra que la gente lo abrazaba y lloraba porque él les decía eso, esta es la última vez que nos vamos a ver. Pero su labor en ese momento había sido tan determinante para las iglesias, tan determinante para las iglesias que hasta el día de hoy las cartas que Pablo dejó nos sirven para manejarnos como creyentes. Qué interesante es eso de que este trabajo de confirmar las iglesias, de ir, de viajar, de hacer, que por cierto nuestros pastores están ahora en Ginebra confirmando las iglesias. Qué labor tan espectacular. No están de vacaciones. Están ocupando el verano para seguir cumpliendo con su labor pastoral y apostólica. Pero ¿sabe? Este Pablo que ha viajado durante mucho tiempo, que ha predicado la palabra durante mucho tiempo, empieza a llegar al final del ministerio y en el final del ministerio nuestra lógica pudiera ser, bueno, lo ha hecho tan bien que pues ya es momento de retirarse como con el retiro dorado como el que todos nosotros nos gustaría, ¿no? En la playa y viendo correr a sus nietos por ahí o en el campo y tal, pero no, el retiro de Pablo se presentaba bastante complejo porque la situación iba empeorando cada vez más de tal modo que tenía que ir a Jerusalén y un profeta le dice que en Jerusalén no va a ir bien la cosa. Pero a pesar de eso, él sigue la carrera porque ¿sabe qué? Que es necesario que nosotros podamos afrontar los episodios adversos con una actitud diferente. Hay algunos que lo estaban escuchando. Es necesario que nosotros podamos afrontar los episodios adversos con una actitud diferente. Yo sé que a todos nos gusta lo bueno. ¿A usted le gusta lo bueno o solo a mí? A todos nos gusta lo bueno. Y estar ahí tumbado y que entonces las cosas pasen como que no hay ningún problema, como que está todo bien. Pero ¿sabe qué? La vida no está exenta de problemas. Y mientras antes lo entendamos, mejor. La situación que vivimos actualmente en el mundo, que está terrible, yo lo sé, yo ya no veo las noticias, pero así como cada 15 días intento echar un cable para saber qué pasa en el mundo y luego ya desconectamos. Porque, ¿sabe qué? Si usted espera que las cosas mejoren, le tengo una mala noticia. No van a mejorar. Porque la Biblia dice eso, que las cosas, cuando se acerquen al final de los tiempos, irán de peor en peor. Porque la maldad de los hombres ha aumentado tanto que no puede mejorar. Si nuestro corazón no mejora, la situación no mejora. Dice la palabra de Dios que las guerras nacen en el corazón del hombre. Y que cuando las cosas van empeorando así, es mejor seguir confiando en Dios. ¿Sabe qué? Para usted y para mí, para los que conocemos al Señor, es necesario, muy necesario que entendamos que el cielo gobierna para nosotros. Que no dependemos del marco político, que no dependemos del marco social, que no dependemos de las redes sociales, que nosotros dependemos de lo que la palabra de Dios dice. Y es muy importante que nosotros asumamos ese papel de parte del Señor. Que es necesario que no todo sea color de rosa, que haya en nuestra vida también situaciones complicadas que nosotros podamos afrontar. Pero ¿qué le parece si vamos a la palabra? Mire, vamos a Hechos capítulo 21, versículo 27. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, ¿de dónde?
de Asia, al verle en el templo, esto es, a Pablo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, refiriéndose a Jerusalén, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Este momento es el cumplimiento de una palabra profética que le habían dado a Pablo no hace mucho. Unos versículos atrás, se lo voy a leer yo. Mire, unos versículos atrás, en el mismo capítulo, en el versículo 12, dice Lucas: al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, porque había venido un profeta que se llamaba Ágabo y le había dicho a Pablo, le había dicho: dame tu cinto, y entonces el hombre se ató. Le voy a parafrasear porque si no, tenemos que leer, que está espectacular de leer, pero no podemos abarcarlo todo. Lo ata y le dice: dice el Espíritu Santo que el hombre dueño de este cinto, esto le va a acontecer cuando vaya a Jerusalén. Entonces, eso le dicen, cuando pasa eso, Lucas, que es el que escribe esto, más los que están ahí, le dicen: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, a Pablo. Fijaros lo que dice el siguiente. Dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea que en lugar de animarlo, lo que estaban era reteniéndolo. Entonces, ¿qué es lo más natural? ¿No? Dice: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Qué fuerte eso. Es fuerte, ¿sabe por qué? Porque había en Pablo una disposición a sufrir. ¿Sabe? Hemos por mucho tiempo querido para nosotros únicamente la parte buena del Evangelio. Es decir, la parte donde la Biblia dice que yo voy a ser bendecido, que yo voy a ser prosperado, que a mí me va a ir bien, que todo bien si yo sigo al Señor. ¿Y sabe? Nosotros por temas profesionales trabajamos mucho con niños. Lidia y yo. Lidia más que yo. Y cada vez que nos enfrentamos a un nuevo curso escolar, hay muchos padres que dicen: que no llore, por favor. Que no quiero que llore, no quiero que sufra. Que coma todo, por favor. Que no toque el suelo, por favor. Le da risa, ¿verdad? Porque en algún momento usted a lo mejor fue al colegio y dijo eso. El mío que no sufra. Que mi hijo pega, por favor. Mi hijo nunca pega. Mi hijo es incapaz, un alma del Señor. Pero luego se transforman ahí. Los niños en el colegio. Entonces, ¿sabe qué? Y entonces hemos comprado una parte del discurso que nos hace ver únicamente lo bueno de la vida. Entonces, yo no quiero que mi hijo sufra, yo no quiero que mi hijo llore para yo sentirme mejor. No porque él va a sufrir, para evitarme yo la culpa y el sufrimiento. Pero me llamó mucho la atención porque Pablo sabía que en Jerusalén la cosa iba a ir mal y él estaba dispuesto a ir. A veces a nosotros se nos propone ir a X lugar y nosotros empezamos: pero es que ya hace mucho calor. Mira que tenemos una actividad en tal lugar. Ya hace mucho calor. Ahí hay que ir, pero en otoño. Si quiere predicar en Sevilla, hay que predicar en noviembre. No en ahora, como vas a ir ahí, hombre, a sufrir. ¿Y sabe qué? Nos hemos quedado con la parte que nos evita el sufrimiento. Y la actualidad nos invita a ver que tiene más valor lo sensitivo, lo sensorial, que lo que verdaderamente está pasando. Hay dentistas en la sala, yo sé de alguno, pero hay gente que vende tratamientos dentales sin dolor. Y eso es prácticamente impensable porque si a ti te toca en la boca te va a doler. Hay gente que dice: no, yo quiero parto sin dolor. Pero nos queremos evitar cualquier tipo de sufrimiento porque ahora mismo eso como que tiene más valor. No te agobies, si te agobia, déjalo.
Si te estás sintiendo mal, si tal, por favor, lo último que queremos es que lo pases mal. Y yo no le estoy diciendo que si usted no lo pasa mal, no está cerca de Dios. No. Lo que le estoy diciendo es que es necesario muchas veces sufrir. ¿Usted se imagina que Dios el Padre se hubiese comportado como nosotros como Padre y hubiese dicho cuando el Señor Jesús iba a ir a la cruz, uy, mejor no vayas? No, 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 porque ahí te van a dar muy fuerte y no, mejor no, mira. Así, déjalo así. Si va a sufrir, que no vaya. ¿Se imagina? No estuviésemos aquí nosotros. ¿Eh? Porque es necesario que la vida, que las circunstancias nos lleven muchas veces por el camino del sufrimiento. Trabaja nuestro carácter. ¿Sabe qué? Cuando no queremos exponernos al sufrimiento, en realidad lo que no queremos es esforzarnos. Necesitamos esforzarnos para que el fruto de lo que nosotros queremos obtener tenga valor. ¿Sabe que para que usted coma pan caliente hay gente trabajando muchas horas antes? ¿Eh? ¿Le gusta el pan caliente? Bueno, a mí también. A mí también. Con chicharrón. Pero quiero decirle que, ¿sabe qué? La vida viene con sufrimientos incluidos. Y cuando nosotros queremos evitarlo, compramos el mensaje del mundo que el éxito es tenerlo todo sin esfuerzo. Seguramente lo ha visto en las redes sociales, pero hay mucha gente que dice, empieza este negocio hoy y mañana mira tu cuenta. Y aparece un montón de ceros ahí. ¿Usted lo ha visto eso? ¿O no? Cuidado con pinchar ahí. Después no diga que no se lo dije. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros accedemos a ese tipo de cosas, estamos desechando el esfuerzo. Y la Biblia dice que el hombre se tiene que ganar el pan con él. Se lo sabe. Entonces, ¿por qué pincha? Si se lo sabe, no pinche. ¿Sabe qué? Necesitamos asumir que el esfuerzo y que el sufrimiento es algo que no debemos evitar. Me gusta mucho porque Pablo además los regaña y le dice, pero en lugar, mira lo que le dice, pero ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Lo que me está haciendo es desanimándome de ir, que yo necesito ir, que me digan, venga Pablo, que el Señor está contigo. Vamos a por todas. La situación no era fácil. Yo no sé si a ustedes le dicen, mira, te vamos a mandar a tal lugar, pero a sufrir. Y uno diga, uy, pero entonces mejor me quedo en mi casita. Mira que ahí hay que trabajar en, por ejemplo, usted ha escuchado que hay déficit de mano de obra en el campo, ¿verdad? Nadie quiere trabajar en el campo. ¿Sabe por qué? Porque es duro el trabajo en el campo. En el sol, en la fuerza, sudando ahí, caminando por el medio del campo, expuesto a los bichos, a los mosquitos. Me quedo en casa. Y necesitamos entender que Dios quiere trabajar nuestro corazón a través del esfuerzo, a través también del sufrimiento, porque el sufrimiento nos enseña cosas. Nos enseña a confiar en Dios, nos enseña a poner nuestra esperanza en Él y en lo que Él puede hacer por nosotros. ¿Sabe qué? En el fondo, cuando no queremos sufrir, es falta de fe, porque creemos que Dios no nos puede sacar de eso. Entonces lo queremos evitar. Pero el apóstol Pablo nos da una lección maravillosa porque dice, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, porque la profecía decía que a él lo iban a atar y que lo iban a meter preso. Eso era lo que le había dicho el profeta. Dice, pero yo no estoy dispuesto únicamente a ser atado, yo estoy dispuesto incluso a morir por el Señor. Que lo sepan ustedes, llorones que me están desanimando. Yo no estoy dispuesto únicamente a ser atado, sino que si toca morir, entro. Qué fuerte eso. Yo le soy sincero, a mí me costaría. Decir, no, yo estoy dispuesto a morir. O sea, no solamente sino a morir. Esa afirmación es de alguien que tiene la certeza plena de que está haciendo lo que Dios le ha pedido que haga. Yo hago lo que Dios me pide y aunque muera en el tema, el Señor está conmigo. Entonces es necesario que nosotros
miremos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro impulso hacia hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Lo que Dios nos pide que hagamos. Hay lugares donde no queremos ir, pero es necesario que vayamos. Hay situaciones por las que no queremos pasar, pero es necesario que pasemos. Si no pasamos por ahí, no vamos a poder ver la mano del Señor obrando en nuestro favor. Así que es muy interesante que nosotros podamos asumir esto. Y es fuerte porque Pablo nos da ejemplo de sufrimiento. Ejemplo de cómo sufrir. ¿Sabe? Porque el éxito es muy efímero, sobre todo el éxito que nos da el Señor. Perdón, el éxito que nos da el mundo es muy volátil. Es algo que no permanece. Es algo que desaparece a la primera de cambio. La situación cada vez iba empeorando más, cada vez iba empeorando más. Y fíjese lo que dice, no quiero que lo busquen, yo lo tengo aquí en mis notas. Dice que Pablo vio el sufrimiento como una oportunidad para testificar, como una oportunidad para compartir su fe en el Señor Jesús. Dice en Hechos 23:11, qué interesante esto, fíjese. Esto está un poco más adelante y no voy a pisar la semana siguiente, pero me gustó muchísimo esto porque lo estaba leyendo. Y dice que a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sabe qué? En otras palabras, el Señor le dijo: esto no ha terminado. Vamos a seguir avanzando. Va a seguir empeorando la situación. Me gusta mucho porque en medio del sufrimiento, el Señor Jesús se le aparece y le dice: ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, porque es necesario que lo que has testificado aquí en Jerusalén también lo hagas en Roma. Es decir, tu sufrimiento va a ser una oportunidad para que mucha gente escuche acerca de mí. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en hospitales, en tanatorios, en algún lugar donde la gente lo está pasando mal y se presenta la oportunidad de hablar. O si usted ha visto a alguien llorando alguna vez por ahí. Son oportunidades de hablar. Son oportunidades del sufrimiento de otros y nuestro, oportunidad de testificar de Jesús. No las podemos dejar pasar, por favor. Seguimos. ¿Y sabe qué? Pablo más adelante inicia su defensa dejando muy marcado algo que a nosotros nos interesa. Vamos al capítulo 21, versículo 39. Perdón. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Fíjese esto, qué interesante, porque dice el pasaje que leímos al principio que unos judíos de Asia fueron los que alborotaron a toda la gente, ¿verdad? Y en ese momento le acusaron de 4 cosas que eran falsas. Me gusta mucho porque Pablo quiere iniciar su defensa remarcando quién es él. Mire, dice: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablarle al pueblo. A él le tenían retenido los tribunos de Roma, pero él quería hablarle ¿a quién? Le interesaba que la gente escuche lo que él tenía que decir. No le interesaba hablar con los importantes, le interesaba hablar con la gente, con los que no conocían al Señor. Vamos adelante. Siguiente versículo. ¿Lo tenemos? Yo lo tengo aquí. Fíjese, dice el versículo 40, y cuando él se lo permitió, o sea, el tribuno le permitió a Pablo, dice, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, seguimos el 22:1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír
que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio. Qué fuerte eso. ¿Sabe que es muy importante lo que nosotros hablamos? La forma en que lo hacemos, cómo nos dirigimos a los demás. Nuestras formas hacen que nosotros podamos abarcar a más gente. Nuestra identificación de lo que somos. Yo no le digo que usted ahora vaya con corbata y con la Biblia debajo del brazo, pero dice más de usted cómo se comporta que cómo viste. Dice más de usted cómo se dirigen los demás que venir al culto los domingos. ¿Sus vecinos saben que usted es creyente? Es algo que, ¿sabe qué? Es algo que nos cuesta, pero que nosotros necesitamos entender. Nuestra identidad es lo primero que es atacado cuando nosotros queremos seguir al Señor. Es que tú eres tal, tú eres no sé qué. Entonces, cuando se alborota el pueblo al principio, lo primero que le dicen los judíos de Asia a Pablo es que él está enseñando otras cosas contra el pueblo, contra la ley y contra las costumbres de los judíos. Es decir, intentaban decir, este que enseña eso no es de los nuestros. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos que tener muy bien marcado de quién somos. Vivimos en un momento de la historia, de la actualidad, donde se nos quiere despojar de todo lo que somos, de nuestra identidad, de nuestro género, de nuestras creencias, de nuestras costumbres. ¿Y sabe qué? Es algo que se va a seguir acentuando. Se va a seguir acentuando si usted y yo dejamos de hablar. Si de nosotros dicen, no, estos son así y tal, y nosotros callamos. Entonces es necesario que nosotros podamos preparar una buena defensa de nuestra fe. Y no hay mejor defensa que nuestro testimonio. No podemos tener una buena defensa ante nuestros vecinos si en nuestras casas hay peleas constantemente. No podemos tener una buena defensa ante nuestros compañeros de trabajo si nosotros robamos con ellos de las cosas del trabajo. No podemos tener una buena defensa ante nuestros hijos si nosotros decimos las cosas que a ellos les prohibimos decir. Entonces es necesario que nosotros sepamos muy bien quién somos. En esta temporada de la vida, todas las ideologías contra las que Pablo combatía eran religiosas. Eran religiosas. Eran acerca de cómo manejarse, que si la ley, que si invalidaba el mensaje de Moisés y la ley, que si hablaba mal de los judíos, que si... Pero ¿sabe qué? Hoy en día nos enfrentamos a otro tipo de ideologías, humanistas, sociales, que nos dicen que nosotros podemos ser lo que queramos. Que si usted se siente edificio, pues usted es un edificio. ¿Y sabe qué? Nosotros no podemos callar ante eso. Ya sé que está muy bien, que ahora todos hemos comprado el discurso de que no, es que Dios nos ama tal y como somos, y es verdad, si no quebrantamos su palabra. Si nosotros quebrantamos la palabra de Dios, Él no puede ir en contra de sí mismo. Es decir, yo no puedo pretender que Dios me ame o que Dios me diga, ven aquí, si yo estoy haciendo totalmente lo contrario a lo que Él me pide. Yo sé que ya no estamos habituados a que se hable esto desde el altar, desde muchos altares, pero ¿sabe qué? Nadie nos puede venir a decir, no, es que tú tienes que aceptar esto ahora porque las cosas son así. Cuando no son así, la Biblia me enseña que no son así. Me gusta Pablo porque lo primero que Pablo afirma es, yo soy judío. ¿Estáis diciendo que no? Pues yo soy. ¿Y sabe qué? Necesitamos que nuestra defensa arranque en saber quiénes somos nosotros. En que nosotros sepamos la Biblia, que la leamos, que entendamos lo que Dios nos quiere decir. Es muy difícil que nosotros tengamos una defensa de nuestra fe si no conocemos lo que nuestro Dios dice. ¿Sabe? Cuando estaba en el seminario, no voy a pedirle aquí a nadie, pero uno de los profesores dijo, ¿tenemos que cumplir la ley? ¿Sí o no? Levante la mano. Y entonces empezó un debate. Pero ¿sabe qué? Que necesitamos saber
saber qué responder. Qué responder ante la evolución, qué responder ante la ideología de género, qué responder ante el feminismo. Porque ¿sabe qué? Cualquier ideología que enseñe lo contrario a lo que Dios nos dice, no es buena. Aunque se le disfrace de lo mejor. Aunque se le disfrace de lo mejor. Porque entonces si seguimos, por ejemplo, los dictados del feminismo, tenemos que asumir que entonces Dios ama más a las mujeres que a los hombres. Y no es así. Porque para Dios todos somos iguales. Pero el feminismo dice que para la ley no. Que para los hombres ya no hay presunción de inocencia si cometen o si alguien les denuncia de una falta contra una señora. Ya no hay. Ahora ya el derecho legal ya no es que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y eso no es justicia. Las ideologías nos van llevando por un lugar por una deriva donde nosotros no deberíamos seguir andando. Pero para eso es necesario que conozcamos lo que Dios dice. Entonces, prométase usted y prométale al Señor estudiar la palabra. Que nadie venga y le diga, no, es que la evolución, no sé qué, que Darwin y no sé cuántos. Usted tiene que saber cómo responder a eso. Lo primero que vienen y dicen, no, es que Darwin es el padre de la evolución, es mentira. Pero todo el mundo al que uno le pregunta, ¿pero tú crees en la evolución? Sí, claro, pero es que la evolución es una teoría, uno no puede creer. La ciencia son fenómenos demostrables. ¿Cómo tú puedes demostrar que antes eras un tiburón y ahora estás trabajando aquí? Son fenómenos demostrables. Si tú no lo puedes demostrar, es una idea etérea. Entonces, pero ¿sabéis qué? Que como en esta época en la que Pablo se estaba defendiendo, hay mucha gente que nos quiere deslumbrar con palabras técnicas. Una cosa tiene que tener claro, que la verdad está en la Biblia. Y si usted la conoce, va a poder hacer una buena defensa. Pablo hizo una buena defensa de su fe, entendiendo el propósito de Dios para él. Vamos al capítulo 22, versículo 13. Y vamos a leer hasta el 16. Dice, vino a mí y acercándose me dijo, está Pablo comentando su conversión, porque la defensa de Pablo ante los demás era contar lo que Dios había hecho en su vida. Qué fuerte eso. No hay mejor defensa, por eso le decía antes, que nuestro testimonio, que nuestro buen hacer. Esa era su defensa. Y él les está contando a los judíos y dice, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Qué bonito. Porque serás testigo suyo a todos los hombres. ¿A quién? A todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora vamos al versículo 21 del mismo capítulo. Dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Qué fuerte esto. Mira lo que dice. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Cuando Pablo les confirmó cuál era el propósito de Dios para él, se levantaron contra él para matarlo. Pablo les está diciendo ahí directamente, yo he venido a los gentiles y les he predicado porque Dios me mandó que les predique. Porque me dijo que yo haga con ellos todo lo que he visto y oído. Fijaros, mira, ve porque dice, me dijo el Señor, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Cuando él dijo esto, se levantaron todos contra él. Pero ¿sabe qué? Pablo tenía bien claro y bien definido el propósito del Señor para su vida. Y a lo mejor esto es algo que se habla mucho en el mundo de los cristianos. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y lo vemos como algo
que se me va a encender la zarza ardiendo como Moisés. Y Dios me tiene que decir que yo voy a predicar en el África, en las naciones, en no sé qué. Porque, ¿sabe qué? Así como los niños quieren ser futbolistas, los evangélicos queremos ser grandes predicadores. A mí que Dios me use en las multitudes y no sé qué. Y entonces morimos esperando que eso pase. Y no le predicamos al vecino de al lado. Entonces, cuando esto sucede y Pablo les dice eso, ellos se levantan, pero Pablo tenía claro que el propósito que Dios había diseñado para él lo podía llevar a la muerte. Pero igual se los dijo. Mira, el Señor, yo estoy haciendo esto porque aunque soy judío y soy como vosotros, Dios me ha mandado a mí a predicar a los gentiles. ¡Ah! Se rasgaban las vestiduras y entonces querían matarlo. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros tenemos un propósito definido, no hay nada que nos detenga. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios para usted? Que le predique al vecino, que le predique al compañero de trabajo, que le predique a la cajera del súper, al del autobús. Alguna vez le he contado, pero cuando yo era joven y viajaba en Perú, las distancias son muy largas. Entonces, una vez estaba viajando de Piura a Lima, que esos son 1100 kilómetros, en bus. O sea, como 17 horas. Dormíamos en el bus. Pero uno de los viajes iba yo con mi abuelo porque teníamos que hacer un tema de los pasaportes y eso para poder venir a España. Y entonces viajé solo con él porque yo ya era mayor de edad y él tenía poder por mis hermanos, que eran menores. Y el bus tardaba, pero bueno, yo iba dormido, pero yo escuché que él hablaba en el transcurso del viaje. Ya era de día porque salimos de noche y pues ya era al día siguiente, pero de un momento que escucho que está hablando, y entonces veo que viene y está hurgando ahí en unos papeles que él siempre llevaba. Y le digo, ¿pero qué haces? Acabo de bajar abajo a hablar, porque era un bus de estos de dos plantas, ¿no? Acabo de bajar abajo a hablar con el conductor y me dio permiso para predicar. Levántate y me ayudas. Digo, no, qué buena ayuda. Sí, ayúdame, porque me dijo, hay tantísima gente que tú repartes los tratados en la parte de abajo y yo en la parte de arriba. Venga. Y cuando hubimos repartido los tratados, mi abuelo se puso a predicar en el pasillo del autobús. Porque, ¿sabe qué? El propósito de Dios para nosotros no es que seamos famosos, sino que seamos notorios en la tierra. Que podamos predicar, que podamos hablar, que no muramos o que no muera en nosotros la esperanza de predicar esperando los grandes estadios, sino que aprovechemos al que está al lado. También se pierde, igual que la gente que va a los estadios. Necesitamos hablar la palabra. Y yo en ese momento era joven y me daba vergüenza, una vergüenza terrible. Yo me autoconsolaba diciendo, bueno, esta gente no me va a ver nunca más. Se acaba el viaje este y no me van a volver a ver. Pero yo era joven y yo no estaba muy afirmado en la fe. Yo iba a la iglesia y demás, pero luego cuando ya maduro en edad y en la fe, digo, qué tontería, macho. Perdí la oportunidad de haber dicho, no, venga, yo también. Luego he podido resarcirme de esas cosas. Predicaba en el metro de Madrid. Bien, le invito a que lo haga, es una aventura espectacular. Pero, ¿sabe qué? Hay gente que hace mucho sin darse a ver. Hay gente que yo creo que cuando vayamos al cielo tiene una corona del suelo hasta aquí. Y a lo mejor los que estaban en los estadios una coronita, como la del burger. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Muchas veces pensamos que el propósito de Dios es eso, es la fama, es las redes sociales, pero el propósito de Dios es que nosotros estemos dispuestos a morir por lo que Él nos ha mandado a hacer. Y es muy fuerte eso. No todos estamos dispuestos, pero es necesario que nosotros entendamos que Dios ha diseñado para nosotros lo mejor y que muchas veces lo mejor trae consigo sufrimiento, trae consigo dolor, trae consigo situaciones adversas, difíciles.
que no todo es, ay, bendición y prosperidad. Que es bueno, que todos lo queremos disfrutar, pero que también hay otra cara de la moneda que tenemos que experimentar, vivir y afrontar. Y es el hecho de que el Señor nos ha mandado a hacer su voluntad por encima de todas las cosas. Estaba dispuesto a todo, Pablo. Me encanta eso. Y le invito a seguir leyendo los siguientes capítulos. Si pudiéramos predicar hasta el 29 sería genial, porque está espectacular lo de después, pero ya los pastores nos irán desgranando en estos días la historia, pero quiero que se vaya con esto en el corazón. Necesitamos entender que el propósito de Dios es que nuestra defensa de la fe, nuestra defensa de lo bueno, sea notorio entre el pueblo, entre los nuestros, entre los de pie, entre los que están a nuestro lado. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Y cierra sus ojos un momento. Me gustaría que por un momento, por unos segundos, piense. ¿Estoy siendo yo abierto al sufrimiento? ¿Estoy dispuesto a sufrir por lo que Dios me ha pedido? ¿Por la fe, por mis creencias, por lo que Él tiene para mí? ¿Estoy siendo yo un verdadero creyente, bien identificado con mis creencias, con lo que Dios me ha dado, con mi familia? Estoy cumpliendo el propósito de Dios aquí, que es que yo le hable a los que están a mi alrededor, que es que yo me porte bien con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Porque ¿sabe qué? El propósito de Dios para usted también es que su familia viva en paz. Y que si hay alguna cosa en su hogar que no está resuelta, usted se esfuerce en resolverla. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Necesitamos ese impulso de tu corazón que nos lleve a hacer una defensa buena de lo que tú nos has dado, de lo que tú nos has entregado para hacer. Que no evitemos el sufrimiento, que lo afrontemos con gallardía, Señor, sabiendo que tú peleas por nosotros también, que tú nos estás esperando cuando llegue el momento de reunirnos contigo. Que tú estás aquí diciéndonos: ten ánimo, Pepe, ten ánimo, Jaime, ten ánimo, Juana, ten ánimo, María. Es necesario que lo que estás haciendo ahora lo hagas también con tu familia, con los tuyos, con los de tu tierra, con los de tu trabajo. Ten ánimo, porque es necesario que testifiques no solamente los domingos en el culto, sino también en el supermercado, sino también con tus jefes, sino también con tus compañeros. Ten ánimo. ¿Sabe qué? La palabra ten ánimo era porque no era fácil lo que estaba pasando Pablo. No era fácil, pero el Señor le dijo: ten ánimo. No le dijo: déjalo, no sufras. Le dijo: ten ánimo, Pablo, porque necesitamos continuar. Necesitamos seguir. Necesitamos hablar también a los de Roma que no han escuchado este mensaje. No solo en Jerusalén, donde la gente está dispuesta a escucharte, sino también en Roma, donde la gente no está dispuesta a escucharte, donde lo que están es dispuestas a matarte, a maltratarte, a golpearte, a herirte. Pero ten ánimo. Ten ánimo.
gustaría que ahí donde está en su lugar ponga la mano en el corazón y le pida al Señor. Vamos justos de tiempo, pero tenemos tiempo para orar desde nuestros asientos. Y dígale: Señor, dame ánimo. Lo necesito. Te necesito a ti. Necesito que las cosas en mi casa marchen mejor. Necesito que mi matrimonio marche mejor. Necesito que mi vida personal marche mejor. Dile: Señor, quiero asumir que el éxito para mí es hacer lo que tú me pides, no tener lo que el mundo me ofrece, no llenarme de cosas que pasan, sino hacer lo que tú me pides. Que pueda disfrutar de tu presencia, que pueda compartir esto tan hermoso que has puesto en mi corazón con gente que no te conoce, que pueda entender que el propósito para ti en la vida no es que yo sea exitoso como el mundo dice, entre comillas, sino que sea conocido por ti, por hacer lo que tú me pides. Señor Jesús, gracias porque tú estás aquí esta mañana. Aliéntanos, Señor. Las situaciones son difíciles, los tiempos son especiales, pero una cosa sabemos: que tú estás con nosotros. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque las cosas se compliquen, aunque no van como nosotros nos gustaría, aunque las noticias que escuchamos no son buenas, tu palabra dice que los que te conocemos no tenemos temor de malas noticias. Estamos como un león confiados en lo que tú puedes hacer por nosotros. Tú puedes hacer por nosotros, Señor, mucho más de lo que nosotros hayamos podido imaginar. Gracias por cada una de las personas que están en este lugar. Te pido en el nombre de Jesús que los visites, Señor, como hiciste con Pablo, que te les presentes en sueños a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a conocerla, a leerla y a saber lo que tú tienes preparado para nosotros para presentar una buena defensa ante los que no te conocen. Que podamos mostrarle, Señor, ese Dios de amor que eres tú, ese Dios de paz que eres tú. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Gracias.